O sea, yo, por ejemplo, hace poco me comencé a ver la serie de dinosaurios que había antiguamente en Disney Channel, que ahora estaba en Disney Plus, sí, y dije, ay, la recuerdo de mi infancia, me la voy a poner así, sin más por los jajas, que de hecho es del 91. Yo no me pensaba que fuera tan vieja esa serie. De los dinosaurios. Sí, tía, a mí me daban un poco de yuyu. Ah, Es que estaban los súper que mal son como hechos, marionetas sí, raras, sí, que son a mí me animatronics, Que creo que se sale llama así. el bebé pequeño que Buah, salía todo el rato. sí, Tú sí, no, a mí me mami. encanta. A mí me daba muchísimo miedo. Es que era como rollo, la escenografía era como súper oscura. Ah, pero es que eso era la intro, ya luego cambiaba. Sí, pero una pregunta. ¿Podemos poner después alguna imagen aquí en postproducción? Claro. Pues a ver, vamos a intentar poner alguna imagen para que la gente vea de qué estamos hablando para los todo que el estáis rato. viendo en YouTube, Sí, pues, ver estos dinosaurios. Los que lo escuchen Vale. en Spotify, que busquen en Google. Pues mira. Claro, porque por un segundo yo he pensado, dinosaurios, Sí. he dicho, veías a piecito. Yo pensaba que era este al principio. Claro, pero he dicho. También podría ser, también podría Claro, ser. entonces pero no. vamos a intentar aquí que la gente no se pierda tanto. Bueno, en fin, la cuestión es que mientras iba viendo la serie, es que veía muchos cambios a cómo son las series de ahora con cómo eran antes. Por ejemplo, directamente el trato que le tenía a la mujer, a la madre, que era todo el rato, no, Franny, yo no quiero que trabajes, tú tienes que estar atendiendo aquí la casa, a los hijos, tal. El hombre, a la hora de trabajar, que eso además hace poco me ha chocado mucho, ahora lo diré, que al jefe era que todo el rato le tenía que hacer caso. Lo maltrataba, o sea, eran casos de violencia muy heavy, y todo el rato como que se dejaba machacar. Le decía, vas a hacer horas extras y no te las voy a pagar. Me estoy riendo de ti y a ti te tiene que dar igual. Y el otro todo el rato y seguía y seguía. Y era este típico trabajo que se tenía antiguamente en la época industrial de bueno, ahí era derribando árboles, pero se podría equivaler a trabajar en una fábrica o lo que sea. Y claro, a mí me choca ese concepto con ahora están saliendo muchos, yo lo he visto sobre todo en TikTok, vídeos de gente diciendo que por ejemplo, llega la hora de final de trabajo a las 5, imaginaos, y ya tienen que cerrar el ordenador y ya está. Y si de repente el jefe o alguien les dice, no, que tienes que hacer esto extra, que no sé qué, le dice, ¿me vas a pagar este tiempo extra? Dice, no, pues no, esto ya se sale fuera de mi hora de trabajo. Y en sí, estoy viendo que hay gente como que está a favor de eso y gente que no está a favor. ¿Vosotras qué opinaríais? O sea, si tuvierais un horario de trabajo, pongamos, por ejemplo, de oficina, y se pasa ya el rato y de repente os mandan trabajo de más, o os dicen, para mañana necesito esto, de repente, ¿qué pensáis? ¿Lo haríais? ¿No lo haríais? Yo he visto justamente este mismo debate en TikTok sobre una muchacha que habla justo de lo que tú acabas de comentar, de que hay que tener, tú como trabajador no te puedes tampoco dejar explotar o hacer cualquier cosa porque seas el trabajador y tu jefe te lo pida. Pero claro, hay muchas personas que no pueden poner esos límites porque tienen miedo a que les despidan. Por ejemplo, y más si acabas de empezar, si eres sobre todo pues una persona joven o incluso pues que no seas joven pero que acabas de entrar en ese trabajo, pues te cuesta mucho exigir ciertas cosas. Que el mundo ideal sería que, obviamente, yo pienso que claro que te las tienen que pagar porque es un trabajo extra, pero a la de la verdad, igual si tú dices eso a tu jefe y demás, aunque sea pues de forma normal, ¿no? Pues te va a decir, oye, pues no sé, no, ¿sabes? Como, y claro, la sensación es rara. Es que es un tema delicado. Sí. También tiene que ver un poco con la capacidad de decir no del trabajador y también que el jefe sea un poco consciente, el jefe o la jefa, Sí. que sepa, oye, es que este es su horario y ya está, Ya, yo no también. debo de excederme. Pero es que claro, de primeras, o sea, si el jefe ya te dice eso y no te está diciendo, te lo voy a pagar, es como, vale, ya vemos las intenciones que Sí, tiene, exactamente. ¿sabes? Por mucho que tú sí lo digas luego, es como, igual puede entrar en razón y puede ser que sí, pero si no te lo ha dicho de antes, Complicado. es complicado. Claro, a mí, por ejemplo, me ha pasado que claro, yo he tenido muchos trabajos, ¿no? A lo largo de mi vida. Y, por ejemplo, os voy a poner dos ejemplos diferentes porque creo que vienen bastante bien, ¿no? Como para escenificar un poco esto. Uno de mis últimos trabajos, que fue para una empresa, yo, por ejemplo, tenía que acabar, mi horario acababa a las 10:30, pero para terminar mi horario yo tenía como media hora de cierre de esa tienda en específico. O sea, de 10 a 10:30 era esa media hora donde yo tenía que hacer todas las tareas para yo coger y acabar de cerrar. ¿Qué pasa? Que yo soy un ser humano lento.
Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que a mí sí que me daban ese plus de cierre de tienda, pero yo siempre me quedaba un cuarto de hora más o 20 minutos, porque además mi tienda era una tienda muy grande, todo lo que era limpieza, recogida, etcétera, eso venía a mi cuenta, que quiero decir que yo cerraba y yo tardaba ese cuarto de hora, 20 minutos de más. Y tenía otras compañías que cuando cerraban sí que salían a esa hora. Entonces, eso era cosa mía, porque era culpa mía, porque yo soy una persona más lenta. Entonces, yo sí que me responsabilizaba de esos 15 minutos de más, pero porque en el contrato ya estaba estipulado que tenía que yo hacer un trabajo en esa media hora y que lo tenía que hacer. Pero eso ya estaba estipulado en el contrato y yo acepté esas condiciones previamente. Y después la cosa fue que yo, chica, soy un ser humano más lento en esas tareas de limpieza. Pero otra cosa fue que con otra empresa me pasó que yo estaba trabajando como diseñadora gráfica e ilustradora para esta empresa y yo tenía un proyecto con esta empresa de tantos meses de duración, ¿no? Y yo había hecho un contrato con esta empresa que me estipulaba una serie de cosas que tenían que alcanzarse en esos 3 meses y que entonces yo les puse un horario y era un horario que yo tenía determinado para poder ir mandándoles a estas personas. Es como un planning del proyecto, vamos a decirlo así. Tú sabes que cada semana tienes que entregar estas cosas con estos formatos, etcétera. Y eso se cumplía y todo el mundo llegaba a los plazos. ¿Qué pasó con esta empresa? Y bueno, y eso tenía al final un coste, ¿no? Que casi al final del proyecto me empezaron a exigir el triple de cosas que yo les estaba mandando. Querían que cambiásemos muchísimas cosas que no estaban en el contrato inicial. Eso ya está bastante mal, ¿eh? Pero muchísimas cosas. No estoy diciendo que me hicieron 2 o 3 cambios, sino que cambiamos muchísimas cosas del proyecto. Entonces yo llegué a trabajar 14 horas seguidas durante 3 semanas en este proyecto para que pudiésemos lanzarlo. Y a mí nunca me pagaron ni un euro más, como quien dice, ¿no? Porque esta empresa aún entendió que, bueno, que es que ya te estábamos pagando lo que estaba estipulado. Y yo, claro. Sí, pero una cosa es explotación y esclavitud. Claro, exactamente. Y luego te llegaron a hacer por lo menos un reconocimiento de, oye, Alba, gracias por haber trabajado todo este tiempo de más. Hubo un reconocimiento en el sentido de que me dieron las gracias por el proyecto. Claro, pero quiero decir, por una cosa es darte las gracias por el proyecto, otra cosa que además cuando tú trabajas por tu cuenta, bueno, Melissa lo sabrá porque es autónoma, yo aún no lo soy, hago trabajos muy pequeños, este fue uno de los más grandes que he hecho, pero que claro, tú le das la mano a un cliente y a veces que te hace así. Sí. Claro, entonces para mí era una situación complicada porque yo no sabía cómo ponerle límites a esta empresa, porque me estaba pagando al mismo tiempo y no me iba a reconocer todas esas horas previas porque entendían que como estaba bien en el proyecto tenía que acabarlo, aunque me estuviesen cambiando 7 millones de cosas para poder finalizarlo. Claro, fue muy turbio, tengo que admitirlo. Yo acabé muy contenta con el proyecto por mi trabajo, pero sí que me hubiese gustado que no sé si hubiese aceptado el proyecto si hubiese sabido todas las cosas que implicaban después de hacerlo, quiero decir, porque no hubiese tenido tiempo, tuve que dejar de lado otros proyectos para poder finalizar este. Claro. Sí, y yo creo que también que todos teníamos que tener la capacidad de exigir, oye, pues esto me lo pagas aparte, o sea, diciendo lo que estabas diciendo tú antes. Pero claro, o sea, el empresario también puede decir, bueno, este es muy quejica, pues coja a otra persona. Sí, a la calle. Yeah. Porque cualquier otra persona va a decir que sí a eso, porque lo necesita, porque aguanta más o no sé, por X motivos. Entonces, pues es un poco más complicado y sobre todo cuando eres nuevo, yo creo. Porque, a ver, yo lo mío no es un trabajo como tal, pero sí que lo he visto en las prácticas, que eres el becario, por así decirlo, y es como el recadero, haces cosas que dices, a ver, esto no tendría por qué hacerlo, pero es que me lo mandas y ¿por qué me voy a quejar? Es que no puedo quejarme, ¿sabes? Yeah. Porque es que no estás como... Tendrías que estar, o sea, no te digo al mismo nivel, pero a la hora de poder hablar las cosas y tal, es como que estás muy por debajo, ¿sabes? Claro, sí. Me imagino que en muchos momentos se siente como que estás entre la espada y la pared. Que igual que si te quejas demasiado, que se lo van a tomar mal y que te van a despedir. Y al final mucha gente, obviamente, pues si tienes un trabajo será porque lo necesitas. Entonces cuesta. O sea, ya independientemente de si te pagan horas extra o no, el hecho de que el empresario se dé cuenta
de que es que si esta es tu hora de finalizar, no tiene por qué cargarte de más responsabilidad fuera de esa hora. Es decir, yo no me tengo por qué llevar trabajo a casa y hacer cosas de más. Y eso que por lo menos en la cultura occidental es una cosa que cada vez se ve más, se habla más de todos estos temas y le vamos quitando responsabilidad al trabajador y a la trabajadora a la hora de tomar esta serie de decisiones, en el sentido en que somos muy conscientes de que es complicado poner límites cuando hay dinero de por medio, sobre todo si es una persona que tiene la necesidad de ese sustento de forma mensual. Claro. Pero nos vamos, por ejemplo, a culturas orientales y es una vaina completamente diferente. Sí, total. O sea, quiero decir, vamos, tú te vas a Corea y a Japón por poner ejemplos y es heavy lo la que gente pasa. se suicida, básicamente, ¿no? Es que hay muchísimo Japón. estrés. Yo creo que era que hasta que no se va el jefe, el trabajador no se puede ir de la oficina. Que aunque no esté haciendo nada o que tiene que hacer y que hay una cultura muy de horas extra todo el rato. Sí. Sí. Y además que también hay una cosa que a mí me parece, bueno, esto sucede en Japón y no sé si sucederá en otros países asiáticos, que a mí me parece un poco turbia porque yo es cierto que lo he hecho alguna vez, pero no de forma obligada y que cuando lo he hecho ha sido cada cierto tiempo, que es el hecho de cuando se termina el trabajo no tienes que salir a beber de forma obligatoria, es que esto es lo heavy, con tu jefe, suelen ser aquí además figuras masculinas, con tus jefes fuera del trabajo, y como que hay una obligación de estar con esas personas después. Es que encima después y bebiendo. Y de gastarte lo que no está escrito, porque ahí beben Claro. una barbaridad. O sea, Pero también se ponen borrachillas antes, tengo que decir. sí, Tienen pero este gen que... aparte de que se pongan borrachos antes, no es poca cantidad. Claro, pero quiero decir Porque que yo para cuando... aguantar eso también, o sea... Sí, pero Una vida yo cuando he escape, salido a tomar algo con las personas que en ese momento, bueno, pues eran por ejemplo jefas mías, era porque a mí me caían bien, me parecía agradable estar con esa persona en una situación que no era laboral. No porque sea algo obligado. Claro, como estar menos estrujadas en el contexto, por decirlo así, pero no de forma obligatoria. Es que, mira, ya me pesaría el tener que decir, mira, estas personas que no me las quito de encima en la oficina y encima tengo que salir a tomarme algo con ellas. Por Dios, ¿sabes? A ver, yo creo que es que también lo ven como una forma un poco de intimar, que al final son personas que no exteriorizan tanto como emociones ni son tan cercanas Pero no, y como que necesitan alguna tampoco manera. llegan a intimar. Yo creo que es todo mucho fachada. Muchísima fachada porque tienen muchas reglas sociales. Están muy... Comprimidas. comprimidos. O sea... Tal cual.